Y en la semana pasada tuve la oportunidad de asistir al curso del doctor Juan Marco Bagiones sobre sexualidades, religión y política. Se dictó durante toda la semana, era abierto al público, pero también especializado para las personas que cursan el doctorado. En Córdoba capital, ¿no? Sí, con tonada cordobesa. Muy bien, así me gusta. La verdad fue bastante grato encontrar como otra arista para estudiar las sexualidades, ¿no? Para reconocer cómo se vincula con otros puntos de nuestra sociedad, como son la cuestión religiosa y la cuestión política. Uh-huh. Así que sirvió bastante. ¿Y participaron profesionales de todo el país? ¿Te reencontraste con compañeros de Córdoba también? Sí, afortunadamente el doctorado tiene una convocatoria, esta es la segunda corte, y tiene una convocatoria internacional incluso. Tengo compañeros y compañeras uruguayas, tengo compañeras chilenas, mucha gente de todo el país, particularmente a este seminario asistieron muchas personas, muchas abogadas y muchos abogados de quizás provincias como Salta, Jujuy, no recuerdo exactamente, pero era bastante federal la convocatoria. Qué bueno que sea federal, y qué bueno también esto que contás, que las cuestiones de género convoquen a profesionales de distintas disciplinas, ¿no? Porque a veces se lo asocia a las ciencias sociales, pero está muy bueno también que se vaya ampliando ese espectro de alguna manera, ¿no? Sí, definitivamente. Y cada vez hay más profesiones que se ven como tocadas por la cuestión de género. Desde la psicología, que es la rama más básica, desde quizás donde se empezó a estudiar estas cuestiones, hasta, abogados, como te comentaba recién. Hay mucha gente que son comunicadores sociales, gente de las letras incluso, porque reconocer que la particularidad del género resurja en estos momentos hace rever todas las creaciones y todas y todos los hechos del pasado, ¿no? Con una perspectiva de género. Hay mucha revisión sobre la literatura que se ha escrito en el siglo XIX, siglo XVIII incluso, con una perspectiva de género desde el hoy, ¿no? Uh-huh. Hay escritos muy interesantes y revalorizarlos es como una de las tareas que tienen las comunicadoras y la gente de letra también. Imagino que en esta revisión también surgen muchísimos interrogantes nuevos, ¿no? Para replantearnos también el quehacer cotidiano. En este viaje que pudiste hacer, volvés con algunas experiencias y también con nuevos interrogantes. Sí, definitivamente, y esa era una de las cuestiones que quería traer hoy. Los primeros interrogantes que me surgieron desde el doctorado es quizás pensar fuera de la dicotomía, ¿no? Nosotros pensamos la sexualidad y los géneros desde una perspectiva dicotómica. ¿Qué significa esto? De que pensamos hombres y mujeres por separados y que no vemos en el medio que existen un montón de identidades y un montón de realidades que se están dejando de lado, ¿no? Y una de estas cuestiones con las cuales también me topé en el doctorado, de las cuales yo quizás tenía una vaga noción, pero no tenía un conocimiento bien formado, es la cuestión de la intersexualidad, lo que nosotros llamamos, o lo que comúnmente se conoce como hermafroditismo, ¿no? Uh-huh. Estas personas que se reconocen como que tienen ambos sexos. Y estos ambos sexos no se refieren solamente a los genitales, sino que también tienen que ver con la composición de las gónadas, tiene que ver con las gónadas, tiene que ver también con una cuestión cromosómica. Entonces, estudiado también desde el plano de la medicina, ¿no? Bueno, casualmente desde el plano de la medicina es el lugar en el que se lo estudia, pero no se lo comprende, desde mi opinión, ¿no? La comprensión de que pueden existir personas que tengan ambos genitales, femeninos y masculinos, por así decirlo, de mujer y de hombre, es muy difícil para la medicina, porque tienden a normalizar a esa persona que nace con los dos sexos. Digo, de alguna manera arbitrariamente, ¿no? Quizás un caso, pienso en voz alta mientras vos hablas, algún caso en un niño o una niña
que nace con estas características y que arbitrariamente se le elige un sexo. Definitivamente lo consideran patológico, ¿no? Lo consideran una enfermedad cuando no es una enfermedad, no implica ningún perjuicio para la persona, no implica ningún perjuicio para el desarrollo de esa persona, y termina siendo lo que desde la comunidad trans e intersexual se denomina una mutilación. El médico lo considera como una desviación y la acción sobre esa desviación termina siendo una mutilación, porque intentan modificar muchas veces sobre un recién nacido que no tiene la opción de elegir qué sexo llevar o si en definitiva quiere realizar esa operación. Y las consecuencias psíquicas para el resto de su vida también, ¿no? Hablando de que uno no tuvo opción, nació varón o nació mujer, pero no eligió eso. De hecho, incluso se llegó a hacer muchas veces sobre la voluntad de los padres. Entonces, se ha mutilado gente sin preguntar y sin siquiera considerar la opción de los padres. Digo, es importante la de la persona que se ve intervenida, definitivamente. Ahora, si esa persona va a ser intervenida y ni siquiera se le consulta a los padres, ahí ya tenemos una cuestión que sobrepasa incluso la arbitrariedad con la que puede llegar a actuar un doctor sobre el cuerpo de una persona. Un debate que me parece nos debemos como sociedad y que abarca distintos planos, ¿no? Hasta podríamos decir el plano filosófico, el plano religioso, el plano psicológico, distintos aspectos de lo que hacen a un ser humano, ¿no? Sí, definitivamente. Son cosas que, y lo traigo a colación en el segundo programa, porque me parece que es algo que debemos conocer, por lo menos. Si no nos interesa en el fondo porque no nos toca de cerca, bueno, pero debemos saber que existen estas personas y que existen estas intervenciones sobre sus cuerpos. Uh-huh. Y además porque venía diciendo, en el primer programa terminé con este relato de que antes de nacer ya a uno le dicen si va a ser niño o si va a ser niña y qué implicancias tiene eso para el futuro de una persona. Me parece que incluso antes de nacer y habiendo nacido con un sexo que no se considera normal, también implica muchas estigmatizaciones uh-huh. Para el futuro. Comienza a aparecer también la palabra normal y cómo nos interpela, ¿no? Esa palabra, porque pensaba en esto que decíamos recién, ¿no? El caso de un recién nacido que no se sepa cuál es su sexo, por ejemplo, y cómo interpela también a esos padres, a esa sociedad, a esos médicos, a todas las personas que van a rodear a ese ser humano y todo lo que nos falta, ¿no? Aprender en cuanto a estos temas. Muchísimo. Yo creo que una de las ideas que tengo por ahí para los siguientes programas es ver esto, cómo una persona va creciendo con el género, y no se da cuenta. Lo que también quería compartir hoy a colación de esto de la intersexualidad es el relato de una persona intersex. Se llama Mauro Cabral, es doctor en historia de la provincia de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba, y es una persona que padeció en carne propia estas mutilaciones. Él nació intersex, hoy puede optar por su identidad de género, pero para llegar a eso tuvo que pasar por distintas operaciones y distintas discriminaciones también por parte no solamente de la medicina, sino también de mucha gente que lo rodeaba. Muy bien, lo vamos a escuchar, entonces vamos a escuchar este testimonio aquí en el marco de la columna de la licenciada Nadia Pesina de Géneros y Sexualidades. Cada vez que aparece una noticia relacionada con la intersexualidad, es decir, que se reconoce la existencia de personas que nacen con cuerpos que varían respecto de los cuerpos femeninos, masculinos promedio, o sea, que varían por los cromosomas, que varían por las gónadas o que varían por los genitales, pareciera que se interrumpiera el sentido común de las personas y basta que se agite esta posibilidad de que haya alguien con dos sexos para que dejemos de reconocer
la manera en la que funcionamos cotidianamente. Es decir, aparece esta urgencia de normalizar el cuerpo para saber de quién se trata, como si las personas tuvieran que verse desnudas para poder reconocerse. Esto es uno de los argumentos que se utilizó para la aprobación de la Ley de Identidad de Género, es decir, que no es necesario que las personas forzosamente tengan que adecuar su cuerpo a la identidad de género en la que se reconocen. Se han producido muchas intervenciones llamando, ¿no?, a respetar este derecho a encarnar un cuerpo con un único sexo, sin importar las consecuencias mutilantes de ese tipo de intervenciones. Es decir, cuando se trata de la situación de niñas y niños intersex, pareciera que es más importante asegurar que las personas van a tener genitales que conforman al resto de la sociedad, que asegurar el disfrute pleno de esos niños y niñas de sus derechos sexuales y reproductivos. Porque básicamente lo que se recomienda cuando se recomienda ese tipo de intervenciones son cirugías sobre los genitales, es decir, cirugías muchas veces irreversibles con consecuencias mutilantes que también son irreversibles. Es decir, romper la relación entre tener ciertos genitales y tener cierta identidad de género es algo que lleva mucho tiempo. En general, el tratamiento de niños y niñas intersex es el mismo en todas partes. En este momento lo que ocurre es que hay países donde el activismo intersex es más fuerte o está mejor organizado y entonces los estados comienzan a acusar recibo de la producción de ese activismo. En la Argentina yo pude cambiar mi partida de nacimiento y nadie me preguntó qué genitales tenía. Y del mismo modo puede anotarse a un niño o una niña intersex sin que sea necesario asegurar de que el cuerpo ha sido normalizado de modo con encajar con esa definición. Yo soy alguien que sufrió distintas cirugías y durante un tiempo largo procedimientos, digamos, postquirúrgicos para asegurar mi vida como una mujer y sin embargo soy alguien que vive como un tipo. Es decir, las cirugías no aseguran eso. Hay muchas personas trans que han cambiado sus datos registrales sin ser personas intersex. Por lo tanto, hay que romper con esa fantasía y asumir de que ese nudo no se puede atar para nadie. El problema es que la medicina promete de que va a haber algo que va a funcionar y que se va a mantener unido, pero eso no deja de ser una fantasía. No deja de ser una fantasía que muchos de nosotros terminamos pagando con nuestro cuerpo. Bueno, allí estábamos escuchando a Mauro Cabral en esta experiencia tan personal y no se me ocurre otra palabra, pero siento que es terrible pasar por una cosa así. Debe ser muy doloroso también, ¿no? Un camino de superación personal, ¿no? Poder transitar y enseñar sobre estas cosas, también lo que decía Mauro. Sí, incluso él lo puede contar en su propia voz, en su propia vivencia, pero hay quienes no pudieron llegar a eso, porque no solamente es terrible en términos biológicos, físicos, sino también en términos psicológicos. Leía hoy que 1 de cada 2.000 personas que nacen puede ser hermafrodita o intersex, mejor dicho, y pensar de que uno vive con el sexo que otra persona eligió por vos también conlleva muchas cuestiones psicológicas o muchas quizás indecisiones o cosas que uno no comprende, y muchos de estos casos han llegado al suicidio, lo cual nos hace pensar más sobre cómo intervenimos como sociedad, como profesionales con estas personas, ¿no? Primero, reconocer que existen estos casos. Segundo, abrir la cabeza y no discriminar. Y tercero, aceptar y abrazar su lucha, me parece fundamental, para que todos estos niños y niñas que nazcan, todas estas personas que nazcan, puedan elegir su identidad de género, pueden elegir cómo quieren vivir su sexualidad, y abrazar esta lucha y seguir adelante.